Señoras y señores, buenas tardes. Escribe Javier. La historia de España está llena de vida cotidiana. Es un reto apasionante que nos ayuda a entender el presente y al mismo tiempo a allanar el camino del futuro. Por los caminos de la historia de la vieja piel de toro se han ido quedando grandezas y miserias. Los tiempos actuales avanzan a velocidad de vértigo, generando problemas de carácter global, cuya solución no entiende de divisiones. Yo creo que en estos momentos puede ser muy importante recordar aquel poema que escribió don Antonio Machado, que lo podía haber escrito ayer. Españolito que vienes al mundo, que guarde Dios. Si ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza, entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante mi corazón. Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo acto programado por el Club Cocherito de Bilbao. La verdad es que da gusto ver el salón de nuestra sede tan concurrido. Se trata en esta ocasión de un tema o de una presentación oficial del libro escrito por Javier Molero. Hasta aquí hemos llegado, como todos sabéis. Dado que es un libro, un auténtico, un verdadero manual de historia,
hemos querido contar también con la participación de nuestras socias Laura del Rey y Carmen Martínez. Laura, como historiadora, va a mantener una conversación, una tertulia con el autor de la obra, y Carmen pues va a recitar después de ese bloque una serie de versos de 3 poetas bilbaínos, Unamuno, Ángela Ferrera y Blas de Otero. La verdad es que cuando pusimos fecha para este acto, comiendo unos garbanzos en Sopuerta, la verdad es que no pensábamos, yo creo ninguno, pues que estaríamos en un momento de actualidad como estamos ahora delante o en puertas de unas nuevas elecciones. La verdad es que coincide con esta situación, y como también ha apuntado Carmen, pues probablemente es positivo o es interesante el echar la vista o mirar por el retrovisor y ver nuestra historia a lo largo de estos años. Gracias a Carmen Martínez, socia del club, como lo conocéis también, de Poetalia, y pondrá su punto artístico a la tarde. De Laura, pues qué os voy a decir, yo creo que todos le conocéis, es socia desde el año 87, es la primera mujer socia del club junto con Dolores Aguirre y Roland Negrete. Desde el año 1990 al 94 estuvo en la directiva de Manuel Vicario, ha escrito, pues publicó su tesis sobre historia de los toros en Bilbao, el libro nuestro del centenario del club, el libro de la historia de la Plaza de Vistalegre, también ha colaborado en el de los 50 años del Festival del Taurino. En fin, yo creo que es la persona que más sabe de historia taurina del bocho. Y desde luego cocherista total, siempre dispuesta a colaborar con nosotros, o sea que muchísimas gracias, Laura, una vez más. Y me tocaría presentar a Javier Bolero, pero la verdad es que me parece que por mi parte sería algo así como si un novicio fuese a la curia de Roma a hablar de San Ignacio de Loyola o algo así, ¿no? Todos le conocéis sobradamente y no haré más que una pequeña semblanza más sentimental que otra cosa. Bueno, Javier es de Sestao, nace en Sestao en el año 56, estudia perito industrial, desarrolla su actividad profesional en varias empresas, tiene su faceta, o muchas facetas, entre ellas pues la de futbolista profesional, fue portero, como sabéis, guardameta en el Betis, en el Villarreal, en otros equipos, en el Baracaldo. Y bueno, pues un poco también rompe ese tópico, ¿no? Que a veces suele decir, los toros, no me gustan los toros, no me gusta el fútbol. Bueno, pues aquí hemos tenido, Javier, desde luego, bueno, en Bilbao la verdad es que tampoco se da mucho ese tópico, ¿no? Pero sí que es verdad que Javier aúna claramente esas dos facetas. En cuanto a su trayectoria en el cocherito, pues yo creo que se hace socio en el año 1991, entra en la junta directiva de Pachuca Bisqueta en el año 96, con 40 años, yo creo que se hace responsable o presta su participación en lo que era entonces el boletín, que luego finalmente ya pues acaba siendo la revista, y en diciembre del año 98 accede a la presidencia hasta el año 2003 en que le sucede Leopoldo Sánchez Gil. Yo creo que todos recordamos sus 4 años de presidencia con su inseparable José Vicente, que está por aquí, con el secretario de esa junta directiva. Después de ser presidente del club, fue miembro de la junta administrativa de la Plaza de Toros, representando al club. Estuvo sus 5 años de rigor, y cuando pasó ese mandato, pues dejó la junta administrativa, subió a su localidad y desde allí pues sigue contemplando todos los festejos. Como sabéis, ha participado en muchos coloquios, ha hecho pregones de corridas. Yo creo que la Goyesca también, el pregón de la corrida goyesca de Ronda. Bueno, pues la verdad es que, y donde ha ido, pues nos ha representado a todos los cocheristas a un nivel muy, muy, muy alto. Escribió también el libro del club en homenaje a Victorino, y ahora pues nos ha sorprendido con este libro de historia. Yo no me quiero alargar más, simplemente me gustaría destacar 2 facetas desde el punto de vista de su aspecto taurino. La primera es que ha sido un presidente que ha creado una corriente, que es el molerismo. Nosotros somos hijos del molerismo. Es una línea dentro del encaste cocherista. Bueno, pues sí que es verdad que Javier, con esos 4 años en la presidencia, pero luego con su impronta, sí que ha creado esa corriente que digo yo, ¿no? ¿Qué se caracteriza? Pues la integridad del toro,
fundamentalmente desde el todo es un gran conocedor de ganaderías, amigo de mayorales. Recuerdo en la de Barcial, Adolfo Alba, de los mayorales de Vitorino, de Dolores Aguirre, de Atanasio, un apasionado del campo. Y eso pues es el molerismo, eso se transmite. También la verdad del espectáculo, la suerte de varas, las cosas bien hechas, la generosidad como justicia, fundamentalmente con los toreros, cuando tampoco son grandes figuras, el saber dar a cada uno lo suyo, y fundamentalmente el compromiso con la fiesta. Ir de cara, la honestidad, no taparse, esos son valores de Javier Molero que han pasado a esa línea, a esa corriente del molerismo. Y en segundo lugar, pues yo me quedaría con que ha sido el impulsor de esa expresión tan arraigada que es el de la gran familia cocherista. Repasando un poco estos días revistas del club, pues me he encontrado con que la primera en la que él es presidente, que es la del año 1999, el editorial de esa revista se llama La gran familia cocherista, y voy a leeros simplemente las primeras líneas que decía en ese editorial suyo como presidente. Decía: ser miembro del Club Cocherito significa pertenecer a un linaje tan espléndido que todos los que formamos parte de su frondoso árbol sentimos la llamada de quienes nos precedieron a permanecer fieles al blanquirrojo estandarte, símbolo de bilbaína nobleza y de respeto a la fiesta. Creo que en las primeras palabras también de ese editorial pues se resumía un poco esa filosofía. Javier, yo nada más que darte las gracias por seguir aportando a la tauromaquia bilbaína y en particular al Club Cocherito. Enhorabuena por el libro y sin más os paso los trastos y adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que agradezco muchísimo tanto a Sabino como a Javier su invitación para estar esta tarde aquí en el club, precisamente hablando del libro de Javier. Hasta aquí hemos llegado. Javier, como ha comentado también Sabino, no es nuevo en estas lides. Son numerosos los artículos también que ha escrito y, por supuesto, el libro que escribió sobre la figura de Victorino Martín, pero tengo que decir que este es un gran libro, ¿no? Yo creo que esta es una obra mayor, un salto a una nueva dimensión en su faceta como escritor, y precisamente porque, como supongo que es una criatura muy querida para él, pues le quiero agradecer especialmente la invitación para estar en esta mesa. Javier y yo nos conocemos hace muchísimos años en estos mismos salones, si no recuerdo mal, en una entrevista para el boletín que se hacía entonces. Luego pasó efectivamente a la Junta de Pachuca Prisqueta y después se convirtió en un grandísimo presidente para este club. Sin embargo, y a pesar de conocernos desde hace tantos años y conocer muchas de sus aficiones, sus vocaciones, porque es claramente un hombre polifacético, la verdad es que desconocía este verdadero enamoramiento que tiene por la historia, ¿no? Porque yo creo que realmente para escribir un libro como este hace falta ser un verdadero enamorado de la historia. Javier, sin embargo, ha sido quizás más un hombre de ciencias, ¿no? Con una formación técnica, y sin embargo yo creo que en su fuero interno realmente es un hombre de letras. Como ha sido testigo al hecho de que haya hecho esta magnífica recopilación histórica. En el subtítulo del libro habla de recopilación histórica de la vieja piel de toro. La verdad es que es un trabajo impresionante el que ha realizado de recopilación de toda esta información. Al final del libro podréis ver también toda la bibliografía que ha utilizado o las fuentes de hemeroteca, pero yo sin embargo pienso que más allá de todo este trabajo, lo realmente importante ha sido el trabajo, por una parte de síntesis y por otra parte de selección. Yo creo que Javier ha intentado de la historia de España entresacar todo aquello que nos podía ayudar precisamente a conocer mejor la historia. Y yo creo que ese es el trabajo realmente importante, ¿no? Más allá de la recopilación como tal de la obra. Es un libro que realmente abarca desde la prehistoria hasta la más rabiosa actualidad.
incluso hay una mención al Valle de los Caídos. Ya te hubiera faltado ya la última línea. Bueno, veréis que realmente incluso aparece hasta el resultado electoral de las elecciones generales del domingo que viene. No, ya es que eso ya hubiera sido milagroso, pero bueno, casi hasta ese momento. Está dividido en 5 partes, que son por una parte la prehistoria, la historia antigua, la Edad Media, la historia moderna y la historia contemporánea. El mismo Javier en algún momento habla de que su intención realmente ha sido no sobrepasar las 500 páginas, lo cual lo ha conseguido. Y incluso también habla que le disculpemos en algún momento si ha sido telegráfico. Tengo que decir que no ha sido telegráfico en absoluto. Lo que vais a encontrar en este libro yo creo que es también como una historia de la historia. O sea, no solamente es hablar de momentos concretos o una batalla o una fecha, sino que Javier lo que ha hecho ha sido ir encadenando todos los sucesos de la historia a través de los 23 capítulos. Eso hace que también sea una lectura muy agradable, muy amable, que sea un libro fácil de leer. Veréis también que dentro del texto algunos párrafos van a aparecer en negrita. Yo al principio, cuando empecé a leer el libro, pues no sabía muy bien cuál había sido la finalidad, y luego al ir leyendo pues veo que él realmente lo que nos quiere subrayar es en ocasiones pues aquellos hechos históricos más destacados. En otras ocasiones es explicativo todo esto que aparece, los que son párrafos bastante largos. En ocasiones son explicativos y en otras ocasiones también lo que hace es sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que eso también ayuda a la lectura. Vais a encontrar también que ha hecho cronologías, mapas. Es un libro didáctico. Él en ocasiones habla de la diferencia, por ejemplo, entre la ley o una disposición. También hace un gráfico sobre las distintas constituciones que ha habido en España y las compara. O sea que yo creo que en ese sentido es un libro tremendamente trabajado, donde se ha fijado yo creo que realmente en todos los aspectos más importantes, ¿no? Se hace también ameno de leer porque en muchas ocasiones aparece la voz de coetáneos de aquella época, por ejemplo, pues Quevedo. Luego son también numerosas las anécdotas que cuenta, habla también de paradojas de la historia, cosas que se han interpretado de una manera y a lo mejor eran de otra. Todo esto lo que yo creo que va a hacer es, le da fluidez al libro, pero a la vez pues no le quita ningún rigor, ¿no? Es absolutamente riguroso. Pero bueno, yo creo que lo que verdaderamente distingue a este libro de cualquier otro libro de historia que podáis leer son precisamente, dentro de su taurinismo, pues las expresiones taurinas que utiliza, ¿no? Voy a leer alguna. Bueno, hay una que no conocía, que es como quedar como cagancho en Almagro, cosa que los españoles hemos tenido bastante habilidad y nuestros gobernantes más. Luego habla también... Es verídico porque fue una tarde de cagancho nefasta en la Plaza de Toros de Almagro y quedó tan mal que pasó a la historia. Luego habla también de la reina Isabel de Farnesio, que actuó en corte y por derecho, de España atándose los machos, agarrando por los cuernos, la recomendación de Alfonso XII a María Cristina, que le quiere dar ese sentido, ¿no? Utilizando una expresión taurina que yo creo que todos los que estamos aquí podemos conocer, pues precisamente nos explica la historia, ¿no? Y entonces como le dijo, entre comillas, los toros desde la barrera, ¿no? Como dándole a entender que cuando él faltase, pues que dejase todo en manos del bipartidismo y no hiciera mucho más. Habla también del padre del rey emérito, don Juan, que estaba fuera de cacho, o de Gibraltar, que España se enfrenta por derecho a un toro que no es una mona. La verdad es que solo lo podías haber hecho tú, Javier, y eso hace que, bueno, aparte de ser un libro, como digo, riguroso, pues que muchas veces, a medida que lo vas leyendo, pues te va sacando también una sonrisa, ¿no? Sin duda es un libro de historia, pero también hace mención a movimientos artísticos, como es lógico y teniendo en cuenta sus dimensiones, pues pequeñas pinceladas, pero sí que realmente vais a encontrar, pues hablando de los movimientos arquitectónicos de la literatura más importantes de cada momento,
él mismo dice que España atesora valores históricos, culturales y sociales de primer nivel. En este sentido tengo que decir también que habla de la población, de la sociedad, que hace también unas valoraciones o un estudio de tipo sociológico, y no únicamente de las épocas más recientes, sino que incluso habla de la formación de las clases sociales ya en la edad del cobre. O sea que, como digo, son muchos los aspectos en los que se ha fijado Javier, ¿no? Luego, otro aspecto que me parece importante, la importancia del mestizaje. Él dice: descendemos de los diferentes pueblos emigrantes, bien civilizadores, invasores, colonizadores o simplemente buscadores de mejores condiciones de vida. Es, por tanto, un libro en el que se habla de cultura, economía, sociedad, el papel de la mujer, el nacimiento de la peseta, de cuestiones como el extraperlo. Luego también él habla en un momento dado, que me parece muy interesante, que dice que lo ha escrito intentando ser aséptico. La verdad es que lo ha conseguido en la mayoría de las ocasiones, aunque sí que es cierto que es más fácil ser objetivo cuando uno habla de la Edad Media que cuando habla de los tiempos actuales, donde lógicamente hay un punto más de subjetividad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la estética del político de diseño, que se lleva de unos años a esta parte, pero en cualquier caso, guiándome por las palabras de otro historiador, concretamente de Julián Casanova, que dice: no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos. Yo creo que eso es exactamente lo que ha hecho Javier. Esto es de un artículo del País que le contesta Octavio Alberola, escritor, coautor del libro Miedo a la memoria, que dice: la historia no solo es eso, también es el conocimiento de las causas que los provocaron. Los que dominan tienen la pretensión de decretar lo que se debe recordar y lo que debemos olvidar. Yo creo que Javier fantásticamente ha seguido los consejos de Casanova en el sentido de ser fidedigno, pero también los de Alberola en el sentido de conocer las causas muchas veces que han provocado esos hechos históricos, y sobre todo que no ha pretendido olvidar nada, sino precisamente recordar todo. Entonces yo creo que en ese sentido pues ha sido un reto, bajo mi punto de vista, superado de una manera fantástica. Él habla al final de otras almas inquietas seguirán recogiendo la historia de España, y yo creo que eso es precisamente lo que es Javier, un alma inquieta, y esperamos que siga siéndolo para bien de todos durante muchos años y que siga con muchas iniciativas de este estilo. Y ahora, Javier, te voy a hacer unas preguntitas. Oye, estoy jugando en casa y no tengáis ninguna duda que siento el miedo escénico que decía aquel entrenador, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar nada. Sí, porque Laurita, perdonad, la llamamos Laurita desde que la conocemos, que era una cría y andaba ya en la junta directiva del Club Cocherito, pero yo creo que Laurita, que es una gran historiadora, eso nos ha robado, nos ha permitido no conocer a una gran periodista. Ya veréis las preguntas que tendrá preparadas, seguro. Vamos a intentarlo, a ver qué tal quedamos. Bueno, lo primero que me llamó la atención es un poco lo que he comentado, ¿no? Que quizá tu perfil era como más técnico y que escondías un nombre de letras, ¿no? Entonces, sí que es verdad. ¿En qué momento surge esta vocación por la historia? Pues mira, esto es algo casi por pura necesidad. Piensa que yo soy una persona que nací en Sestao, me crié en Baracaldo. La margen izquierda en los años 60, su paisaje era puramente industrial, y si había oferta de trabajo eran de los sectores industriales. Por lo tanto, independientemente de tu capacidad para unas cosas o para otras, lo que hacías era estudiar una carrera técnica para intentar encontrar trabajo en las múltiples posibilidades que entonces ofrecía la industria. Pensar que estamos hablando de una margen izquierda donde estaban los Altos Hornos con 15.000 trabajadores, la Naval, que tendría otros 10.000, Vasco Wilcos 5.000, la General Eléctrica otros 10.000, y entonces casi todos los chavales de aquella época y de aquella generación éramos hijos de trabajadores de esas empresas. Vivíamos en una determinada situación muy parecida, porque los sueldos eran parecidos, todos del mismo nivel social, y casi todas las decisiones ya estaban marcadas. Yo, no obstante, en la escuela, el colegio, me destacaba mucho más en
en las letras, entonces no me quedó más remedio que hacer peritaje, y una vez que me liberé de ello, cuando me fichó el Betis con 19 años y fui a Sevilla, volví a retomar otra vez, tuve que terminar el bachillerato superior y el COU y volví a hacerlo por letras, o sea, volví otra vez a centrarme en lo que me gustaba, sí. Bueno, ¿y cómo surgió el escribir este libro, Javier? Pues mira, por muchas razones, una muy sentimental, si quieres, que es que bueno, pues quería dejar a mi nieto y a mis sobrinas, que son las generaciones que nos van a suceder, que alguien por lo menos no estaba de acuerdo con lo políticamente correcto que se contaba, y entonces dije, voy a escribir un libro por lo menos para que mis sucesores me recuerden como alguien que ha discrepado, ¿no? Con ese estándar que parece que se lleva ahora mismo, que es decir lo que hay que decir, no vaya a ser que se enfade a alguien, ¿no? Eso por una parte. Por otra, el desinterés absoluto que veo en la sociedad acerca del conocimiento de la historia, cuando es la mejor fórmula que tenemos para no volver a caer en los mismos defectos. A todos se nos llena los labios con esa frase de Churchill de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero nos importa bastante poco el conocer nuestra historia. Francamente, no tienes más que asomarte a los programas de televisión donde hay programas pseudoculturales de chavales jóvenes y las respuestas que dan a ciertas preguntas son de verdad para echarse a llorar y a temblar, ¿no? Y otro de los motivos ha sido el querer formarme. Es decir, voy a estudiar historia, voy a hacer un libro, porque mientras voy escribiendo y consultando autores y demás, me voy a ir formando yo también, ¿no? Porque francamente la manipulación que hay desde ciertos sectores institucionales y políticos de los hechos históricos son lamentables. O sea, es algo que me llena de vergüenza, es de bochorno personal, y por lo tanto he querido tener una estructura para mí mismo también. ¿Y cuánto tiempo has estado, Javier? ¿Cuándo empezaste? Pues mira, empecé hace 3 años, el 1 de enero del 2016. O sea, que son casi ya 3 años. En mi última etapa tuve un pequeño desliz de salud y bueno, pues tuve que terminar el libro en la sala de un hospital y ahí lo terminé. Tenía todo el tiempo del mundo y cuando el cuerpo te lo permitía, que no estabas demasiado afectado, pues bueno, pues iba terminando los últimos capítulos. Y es verdad que lo he alargado hasta la época de las últimas elecciones que ganó Sánchez, porque como estaba corrigiendo lo anterior, iban pasando los días mientras me lo corregían y entonces iba añadiendo alguna cosa más. Y ya han sido 3 años, pero vamos, encantado porque no os imagináis lo que se puede aprender escribiendo un libro. ¿Y el motivo de la elección de la portada, Javier? Explícanos un poco. Eso me costó mucho darle. Mira, ahí habían muchas cosas. Quería que fuera algo simbólico. Y claro, como hay un título y un subtítulo, el hasta aquí hemos llegado se podía representar perfectamente como ese momento en que ya 2 personas no se entienden después de dialogar hasta la saciedad y se tienen que enfrentar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos damos de garrotazos, ¿no? Y después, como es una recopilación histórica de la vieja piel de toro, tal y como dijo Estrabón, pues me parecía que poner un toro vigilante, un animal tan mítico, tan genuino, tan nuestro, que además es un emigrante igual que nosotros en este país, pues me pareció que era lo idóneo, ¿no? Y además tenían que ser 2 cuadros creo que el autor del pintor que mejor ha retratado el alma oscura de este país, que ha sido Goya. Entonces hice ahí un pequeño cambalache, se lo presenté a la editorial, porque todo esto lo he hecho con una, ¿cómo se llama?, la autoedición, ¿no? Porque no quería gastarme muchísimo dinero y bueno, pues he tenido que hacer muchas cosas que pensaba que me iban a ayudar, pero lo he tenido que hacer yo. Entonces estoy contento porque creo que ha quedado bastante decente, ¿no? ¿Y de qué manera te has ido documentando, Javier? Hombre, la bibliografía ya veréis que es muy numerosa, y también fuentes de hemeroteca. En primer lugar, en la columna vertebral, para hacer un libro primero tienes que tener una columna vertebral. Y la columna vertebral lo tenía muy sencillo en los libros de texto de la UNED. Yo me matriculé en Historia en la UNED y entonces lo hice más que nada por conocimiento, ¿no? Aunque me presenté a algún examen
y como me suspendían me cabreaba y dejé de presentarme porque decía, esto no me... Yo soy bastante competitivo y joder, cuando me suspendían me pasaba como a los chavales, le echaba la culpa al maestro y tal, ¿no? Y entonces dije, es mejor, si te dedicas a aprender, dedícate a aprender. Entonces cogí libros, fue en la cuna virtual, libro de texto de las asignaturas. Por cierto, hay un profesor que me dio clases, el señor Arana, que antes de jubilarse fue como maestro mío, profesor mío de filosofía en la universidad. Y a partir de ahí, luego hice el esquema vertebral por ahí, luego fui incorporando de los mismos hechos diferentes versiones de autores, digamos, de prestigio. Y fui analizando lo que decían y fui haciendo los resúmenes y demás. Hombre, he tardado también mucho porque yo como no manejo muy bien... Igual cotejando unos con otros también, cotejando ¿no? unos con otros y haciendo resúmenes, y como no manejo muy bien la informática, como Chávez ahora nos ha pillado un poco tarde, pues lo iba subrayando textos, lo pasaba a mano a un cuadernillo que lo tengo en casa y de ahí luego ya lo pasaba al ordenador. Entonces, bueno, pues por eso he tardado tiempo, pero me he ido formando. Y esa selección habrá sido difícil, ¿verdad, Javier? Tendrías la información es inmensa. Entonces, la información es inmensa, sí. Pero la historia de España es apasionante. Y yo creo que si una vez que has conseguido lo importante, la columna vertebral del equipo, que digo yo, una vez que has conseguido la columna vertebral y has conseguido sintetizar por lo menos lo que quieres escribir, luego es bastante más fácil ir a los hechos históricos que sucedieron y a los importantes. Porque claro, es un libraco de 500 páginas, pero es que en la historia de España te podías tirar, pues fíjate, ¿no? Ahí están los autores importantes, Cortázar y demás, que cada temario que sacan son de 1000 páginas y hablan solo de un siglo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ti te diferencia claramente la utilización de expresiones taurinas. No, eso lo tenía claro, y además lo tenía claro porque además, joder, fui incitado creo que está por aquí, José Mari San Vicente, que un día en un coloquio de los del Club Cocherito que hace el Zoom y demás, animaba a la gente que escribiera, cuando estuviera escribiendo sus cosas, de lo que sea, que incluyera también elementos taurinos, frases taurinas, que eran muy significativas y que en el léxico castellano vienen estupendamente para definir ciertas cosas. Y entonces dije, nada, esta es la mía. Esta es la mía, sí. Esta es la mía. Ahí dije, esta es la mía. En cuanto veía que había alguna posibilidad de introducir un término taurino, pues un rey, por ejemplo, que hace caso omiso a sus consejeros, pues se pone el mundo por montera, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera se entendía, veis que son numerosas, además. Se entendía bien incluso para aquellos que no son taurinos, ¿no? Y creo que de alguna manera ha sido mi aportación a la sugerencia de José Mari. ¿Sí? Comentas que en el libro que quieres ser aséptico. ¿Esto tú crees que lo has conseguido? ¿Es algo muy difícil de conseguir? ¿Qué parte hay también de eso lo he intentado, sí. Eso sí, pero no lo puedo asegurar porque me ha pasado una cosa, escribiendo el libro y haciendo resúmenes de lo que iba a escribir, había momentos que me llevaba mucho cabreo, ¿no? Porque veía, joder, no os imagináis la cantidad, bueno, si os imagináis, los que sabéis de historia, no os imagináis este país, la cantidad de oportunidades que ha perdido a lo largo de su historia, ¿no? Y me llevaba cabreo como diciendo, joder, qué pena que no pudiera volver esto para atrás, ¿no? Y intento ser aséptico, pero me he ceñido a lo que creo que es los hechos que yo creo que han sido contados con auténtica veracidad. Porque luego mis opiniones personales, como bien has dicho, ya están, aparte que se sabe que son mis opiniones personales, de cosas tan manidas últimamente que ya llega un momento que aburren. Entonces hago mi opinión y es más, al finalizar el libro abro 7 capítulos de temas actuales que a mí me preocupan especialmente y que doy mi opinión personal. Yo creo que aparte también hemos tenido como mal jefe de prensa, ¿no? Hablas tú también de que éramos mejores pero teníamos peores imprentas. Sí, eso era una frase del siglo XVI y XVII, ¿no? Claro, a propósito de la leyenda negra cuando se empieza con la conquista de América, ¿no? Lógicamente en ese momento España tenía dos naciones muy poderosas en Europa con las que estaba intentando ampliar los territorios coloniales, una era Inglaterra y otra era Francia. Entonces ambas criticaron cualquier iniciativa de España porque eran enemigos, evidentemente. Y nosotros teníamos
mejores intenciones, pero ellos tenían mejores imprentas y publicaban todo lo que querían, publicar para hacer daño, lógicamente, al imperio español, que era un imperio, ¿no? Hablas también en bastantes ocasiones del mestizaje como algo muy positivo realmente, ¿no? Desde el inicio de la formación de los distintos pueblos de la península pues hasta la actualidad. ¿Tú qué lectura le das desde el momento actual? Pues claro, es que el mestizaje es inherente al ser humano, es que no hay otra cosa. O sea, eso de que se aferre a las purezas de raza es que está bastante equivocado. Haciendo una reflexión, el ser humano sale de África y se empieza a extender por todas las tierras de este mundo, ¿no? Empiezan a buscar asentamientos más definitivos en la medida que la climatología se pone adversa, ¿no? Llegan las glaciaciones y eso obliga al ser humano y a los animales, que eran su base de alimento, a desplazarse a zonas donde la climatología fuera más favorable. Y eso ocurre en la península ibérica, ocurre desde hace ya más de 100.000 años, que vienen pueblos de diferentes partes. Tú haces hincapié precisamente en todo lo que han ido aportando, ¿no? Cada unos traían cultivos, otros traían otra forma de vida. El mismo hierro, en las armas de hierro, primero es el cobre, el bronce, y luego la edad de hierro llega de pueblos que venían de la zona de la actual Turquía, de los pueblos hititas, ¿no? Y además se juntaban entre diferentes tribus y algunas compartían la base lingüística, pero otras no. Entonces todos descendemos de eso, y después de lo conocido, ¿no? Después de los romanos, primero de los íberos, celtas y celtíberos, luego de los romanos, luego de los godos, después de los árabes. Es decir, que aquellos que pretendan hacer diferencias por el hecho de su nacimiento o de su origen, bueno, pues cuando te tiras un poco para atrás es un error total. Entonces, esa teoría, si alguien la defiende, y sobre todo los intereses políticos, pues es errónea. Somos bastante más parecidos que lo que muchos nos dicen. Sí, así de claro. Por último, me gustaría que nos contaras algunas de anécdotas del libro. A mí, por ejemplo, la historia de Melchor Rodríguez me ha parecido muy interesante. También la banda morada del escudo del Real Madrid. Pues mira, lo por partes, lo de Melchor. Melchor Rodríguez, un personaje sevillano muy curioso, un hombre que era huérfano de padre y entonces se dedicó al mundo de los toros, tuvo una jornada trágica, casi está a punto de perder la vida, entonces se tiene que dedicar a la profesión de calderero. Y entonces en una España que estaba muy evolucionada políticamente se apunta a la CNT, que era el sindicato anarquista. El hombre pues llega a la guerra civil y le nombran responsable de las prisiones de Madrid, las famosas checas, donde la gente de izquierdas, la gente republicana, metía presa a la gente de derechas. Él, un hombre de una gran humanidad, su gran obsesión era salvar cuantas más vidas mejor y evitar esas sacas indiscriminadas y demás, ¿no? Y el hombre lo consigue hasta el punto de que los propios milicianos lo persiguen para matarlo, ¿no? Se quejan embajadores europeos que estaban en España siguiendo la guerra civil, se quejan y lo vuelven a restituir otra vez en el cargo. Entonces él llega a salvar, pues fijar, a personas tan significadas como el guardameta Ricardo Zamora, como a un presentador que se llamaba Bobby de Glané, a Muñoz Grandes, el general de la División Azul, a un doctor de Madrid, Gómez Zulla. Salva a varias personas, ¿no? Y cuando acaba la guerra, lógicamente, a él le abren juicio, le abren 2 consejos de guerra, precisamente porque había sido una persona destacada del mundo anarquista. Y en el segundo consejo de guerra, el fiscal pide la pena de muerte para él y la declaración de Muñoz Grandes a su favor consigue salvarle la vida y además lo dejan en libertad en muy poco tiempo. Al hombre había hecho tantos favores que le ofrecieron incluso un puesto de trabajo para quedarse a vivir en Madrid y él nunca quiso, él prefirió vivir más o menos de la farándula porque se enamoriscó de una bailadora flamenca y demás y vivió, hacía seguros y demás y murió en el año 1972 y en su entierro en Sevilla se dieron cita falangistas y anarquistas.
Una de las personas de esas que también este país de vez en cuando produce, alguien excepcional. Hay una novela magnífica de Rubén Beuren y del exministro Joaquín Lavín, que se titula Os salvaré la vida, que habla del personaje este y es de lectura recomendada. Otra circunstancia que las escuelas de este país no se estudia porque somos bastante derrotistas. Nosotros preferimos sabemos todos desde chavales que la Armada Invencible tuvo un fracaso estrepitoso en Inglaterra y demás, lo sabemos todos, pero nadie sabe que 3 siglos más tarde, hubo una expedición de la vacuna que se llamó, auspiciada por el rey Carlos IV, ya que había muerto su hija María Teresa de viruela, y un médico de la corte llamado Francisco Javier Balmis compraron vacunas, dosis de vacuna para vacunar a todos los niños de España, lo consiguieron, y luego en 11 años se fueron a toda Latinoamérica y a países asiáticos, donde las potencias europeas que tenían ahí colonias no quisieron colaborar. Ese médico, con otro tipo de médicos, con una cuidadora coruñesa y 22 huérfanos de La Coruña, que embarcaron en un barco llamado María Pita y mantuvieron la vacuna viva hasta América con los 22 niños. Iban inoculándole de uno en uno hasta que maduraba, lo volvían a sacar, extraían la vacuna, la reacción de la viruela, volvían a inocular otra para que llegara viva la vacuna a América. Y en 11 años esa gente vacunó a unos 350.000 niños. Fijaros en aquellos tiempos. 1803 empezaron, 1814 terminaron. El médico que había inventado la vacuna, Heller, un médico rural británico, dijo que había sido y sería por muchos años la expedición filantrópica más importante que se había hecho en la Tierra, en el mundo, que nunca existiría una cosa igual. Y sin embargo eso en los colegios no se da, ni importa además, ni preocupa que nos enteremos de eso. Es decir, este país también ha hecho cosas muy importantes. La del Real Madrid que me decías, es curioso. El Real Madrid, en el año 1920, como el Zaragoza, el Betis, la Real Ciclista de San Sebastián, el rey Alfonso XIII les concede el título de Real, porque hasta entonces no tenían ese título. Llega el 31, que gana la República, y automáticamente por decreto se les quita el título de Real a todos los clubes. Y el Real Madrid es dirigido por un presidente, Sánchez Guerra, que era republicano. Y el Real Madrid era el equipo de la República. En la guerra en el 36 hacen un partido amistoso contra miembros de la selección soviética, que eran soldados que tenían los rusos destacados en España, sobre todo aviadores, para ayudar al ejército republicano, y hacen un partido en el Bernabéu para recaudar fondos. De esa época, en el escudo del Madrid queda un fondo morado, que ha existido ahí hasta 1997, en que el presidente Lorenzo Sanz decide cambiarlo por un color más azul, pero había sido el color morado. Es más, yo recuerdo de chaval ver jugar al equipo filial del Real Madrid, el actual Castilla, que entonces se llamaba Plus Ultra, y jugaban de morado, como en homenaje a aquel momento. O sea que ese equipo vinculado al régimen que tantas veces se dice ha sido en sus orígenes un equipo manejado por los republicanos y en la época de la guerra por el Frente Nacional. ¿Alguna cosa más que...? Sí, alguna anécdota más. Cuéntanos, Javier. Joder, pues este país, como realmente ha sido uno de sus defectos más graves, yo no soy quien para sacar defectos a nadie, pero muchos autores de prestigio han dicho que la envidia, que si la soberbia, etcétera, eso está hasta la saciedad. De hecho, yo siempre he visto que en muchos hechos históricos nos ha faltado paciencia, que ha degenerado en intransigencia y en sectarismo, ¿no? Y lógicamente en un espíritu cruel, porque al enemigo parece que no bastaba con derrotarle, había que eliminarle del mapa, ¿no? Eso ha sido, yo creo, que uno de los
grandes errores que hemos tenido, que ha corrido por nuestras venas, ¿no? Y en base a eso, pues figuraros, por ejemplo, el general Narváez, en el Espadón de Loja, estaba a punto de morir y llamó a un sacerdote en confesión, y el sacerdote le dijo: arrepiéntase y perdone a todos sus enemigos. Y dijo: no puedo, padre, los he fusilado a todos. Después, fijaros el carácter ese de discrepancia y de enfrentamiento. Desde el año 1870 hasta 1921, que son 51 años, en este país se asesinan a 4 presidentes de gobierno, los mismos que en Estados Unidos en 250 años. 4 presidentes de gobierno caen asesinados en la calle. Y es más, y desde 1902 a 1923 se forman nada más y nada menos que 32 gobiernos en este país. Imaginaros la convulsión, la discrepancia, la falta de entendimiento, la intolerancia en suma que ha llevado a este país a situaciones tremendas. Bueno, hemos aprendido poco, No, y es que el problema es ese. Me preguntabas que por qué había escrito el libro. Digo, pues no tengo ninguna razón, digamos, de tipo proselitista, pero hombre, en la historia están los errores que hemos cometido. Cuando se plantea o se presenta una situación parecida, por favor, podemos tirar de lo que hemos hecho y decir esto no vale o esto sí vale, ¿no? Y podemos aplicarlo. O sea que tenemos muchas posibilidades. Este país nos ha dejado esa impronta para poder aprender, ¿no? Tenía algunas cosas más. Hay una muy interesante es de las que más me gustan. Cuando regresa Alfonso XII a España después del golpe del general Pavía y había pasado el sexenio democrático, donde había habido una monarquía de Amadeo de Saboya, había habido la primera república, luego un golpe de Estado y demás. Deciden restaurar la monarquía con Alfonso XII de la familia Borbón. Y cuando llega a Madrid, a caballo, está entrando en Madrid, ve que la gente se arremolina en las calles y le está pues como vitoreando y tal, ¿no? Y el tío que pensaba que iba a tener un recibimiento un poquito más hostil, pues el hombre se queda asombrado y le dice a su jefe de gabinete, que era el duque de Sexto, le dice que le muestra su alegría y su satisfacción. Hombre, cómo está la gente de contenta al verme entrar en Madrid, ¿no? Y le dice el duque de Sexto, que era un pájaro de cuentas por lo visto, que le contesta: esto no es nada, majestad, tenía usted que haber visto cuando echamos a su madre. O sea, fijaos el carácter también del latino, ¿eh? O sea, si somos difíciles de llevar también. Difíciles de llevar, sí. Y hombre, te quería terminar, si no te importa, para no cansar a la gente tampoco, con Cánovas del Castillo, uno de los presidentes asesinados en aquel periodo. Fue asesinado en Mondragón por un anarquista, o tal Angiolillo, que se hizo pasar por periodista. Y el hombre participó en una constitución, en la de 1876, y estaba tan harto de las discrepancias eternas que no conducían a nada. En el capítulo 1 era ¿qué es ser español? Y pasaban las semanas y no se ponían de acuerdo, iban avanzando en otros puntos, pero en el ¿qué es ser español? No se ponían de acuerdo en absoluto los redactores de la Constitución. Y el tío, que tenía mucha guasa y además era un hombre con mucho prestigio, un día se acerca donde estaban escribiendo lo de Sexto, les pregunta a ver si habían llegado a algo y le dijeron que no, en absoluto, todavía don Antonio, estamos ahí discutiendo. Se quitó las gafas y le dijo: mira, pongan ustedes, es español todo aquel que no puede ser otra cosa. O sea, que hemos tenido personajes importantes en este país. Ha sido, como no, tengo que agradecer primero al presidente del Club Cocherito sus facilidades para cumplir esta ilusión. También la presencia de dos presidentes como
Leopoldo Sánchez Gil y Enrique, que he visto en la sala, vale, a Laurita, y yo siempre la llamaré Laurita por tu gran apoyo, Carmen, como no, Carmen, y ahora enseguida te voy a dar la palabra para que nos deleites. Es un placer escucharte. Y sobre todo, como bien dice el presidente Sabino, a todos los miembros de la gran familia cocherista, porque somos la gran familia cocherista, independientemente de que hoy, barriendo un poco para casa, haya también amigos y familiares míos, de los que estoy encantado y orgulloso. Simplemente desearos lo mejor, y ahora os voy a pasar el turno a Carmen para que nos deleite y nos emocione. Seguro que lo va a conseguir. Carmen, cuando quieras. Bueno, ha sido un placer escucharte, de verdad que sí. Te deseo muchísimo éxito con ese libro, que está escrito con dos cosas muy importantes, además de otras cosas, con cabeza y con corazón, con mucha valentía, y ojalá ese hasta aquí hemos llegado sea el final de algo, a ver si realmente hemos llegado a algún sitio. Te agradezco también muchísimo, Javier, que me hayas dicho, Carmen, ponle una especie como de lindita con algún poema que hable de España. Imagínate la cantidad de poetas que han escrito sobre España. Pero buscando, indagando, pensando, hoy me encuentro con 3 bilbaínos universales: don Miguel de Unamuno, doña Ángela Figuera y don Blas de Otero. Y digo, pues va a estar aquí. Son 3 poemas intensos, breves, y como con Antonio Machado podrían haber estado escritos ayer. Porque dicen verdades como puños, y una vez más vemos que aquí no hemos aprendido casi nada. Uno que, como sabéis, nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, escribe un poema que dice: ¡ay, triste España de Caín, la roja por la sangre hermana y por la bilis gualda! Muerdes porque no comes, y en la espalda llevas carga de siglos de congoja. Gobierno de alpargata y de capote, tumba, charada, a fin de mes el sueldo, y apedrear al loco Don Quijote. Doña Ángela Figuera nació en Bilbao el 30 de octubre de 1902. Escribe este poema que titula Sevilla. Muchos por ti mataron, tierra mía. Hicieron de sus huesos plomo airado y mataron por ti. Convirtieron su dulce corazón en fiera lanza y mataron por ti. Ardieron de amor y de furor hasta los ojos y mataron por ti. Y muchos por ti murieron, tierra mía, derramados sobre tus campos pobres, simiente de futuro. Se olvidaron del beso y de la cuna, de la vid y del trigo. Yo he seguido viviendo sobre tu arcilla triste, trasegando tu vinagre y tu vino, tu sudor y tu llanto. Yo, por ti, contigo, amordazada, clavada, paralítica, vendida, sufriéndote, perdiéndote, ganándote, he seguido, sí, yo he seguido viviendo. Y Blas de Otero tiene un poemario titulado que trata de España. Y dice en ese poema que titula España: a veces pienso que sí, que es imposible evitarlo,
Desgraciado de aquel que tiene patria y que esta patria le obsesiona como a mí. Me pregunto, ¿qué es España? Una noche emergiendo entre la sangre. ¡Ay! Fuera yo de otro sitio cualquiera. A veces pienso así, y golpeo mi frente, y rechazo la noche de un manotazo. España, aventura truncada, orgullo hecho pedazos, lugar de días hermosos y de lucha que se acercan colmados de claveles colorados. España, España. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como habíamos dicho al principio, después de este bloque, de esta tertulia, de esta charla entre Laura y Javier, y este colofón que nos ha puesto Carmen Martínez, pues antes de pasar a poder tomar un vino y un pincho, si queréis hacer alguna pregunta a Javier, pues encantados de que podáis también participar. No sé si tenemos por ahí el micrófono, si queréis hacer alguna pregunta. Yo te iba a hacer una primera. Bueno, después de haberte hecho este señor libro y haberte atrevido con la historia de España, una historia del toreo, ¿te animas? o te cogen vacaciones por una temporada. Casi. No, unas vacaciones sí, pero digo, sí, después de las vacaciones. Sí. Lo de la historia del toreo me parece, no sé, como un poquito más intrusísimo, ¿no? Creo que hay, bueno, también en historia, digo, grandes autores, ¿no? Pero esto es como mucho más humano, más personal. Yo el tema del toreo no me atrevería. ¿Me atrevería con qué? Porque me hace cierta ilusión, no lo sé si lo voy a hacer. Sería una historia de Vizcaya. Porque Vizcaya ha sido una provincia, bueno, ha sido un territorio, ¿no? Porque provincia solo es desde 1833. Ha sido un territorio donde, bajo el mando de un señor feudal, señorío de Vizcaya, se han conseguido y se han desarrollado muchísimas cosas. Y además, Castilla, la Gran Castilla, hunde sus raíces más profundas en Vizcaya. No olvidéis que durante muchos siglos el alférez mayor del ejército castellano era el señor de Vizcaya. Cuando Fernando III el Santo entra conquistando la ciudad de Sevilla en 1248, va precedido por el señor de Castilla con el pendón. Y Castilla tiene mucha historia. Vizcaya tiene mucha más historia de lo que se cree. Mucha más historia y mucha importancia en el desarrollo de lo que ha sido la historia de España. Conquistadores, marinos, colonizadores, soldados, autores eminentes. Vizcaya ha aportado con muchísima importancia a la cultura de lo que se puede decir cultura española. Si algún día me encuentro con ganas, quizá me ponga a escribir ese libro. Porque yo es que me siento profundamente vizcaíno. Lógicamente cada persona tiene unos orígenes y tiene unos sentimientos, ¿no? Yo soy vizcaíno pues que es que en la margen izquierda donde nací y me crié, el sentimiento era puramente vizcaíno. Ninguna persona sabíamos hablar euskera, ninguna persona teníamos apellidos vascos, por lo tanto no podemos decir que somos vascos, pero sí amantes de la tierra vizcaína donde nacimos. Y esa impronta a mí me apetece mucho. Pues, adelante. Es más, durante muchos siglos
a cualquier vasco que destacaba en alguna misión. Pues por ejemplo, el ejemplo reciente ahora del aniversario de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria, pero le llamaban el vizcaíno. Es decir, cualquier vasco que hacía alguna gesta era reconocido durante muchos siglos por el vizcaíno. O sea, el nombre del vizcaíno englobaba lo que ahora llamamos vasco. Era el vizcaíno. Por eso me queda ahí la interrogante, quizá me meta con ello. Tierra más de acogida de muchos migrantes y de gente de muchas partes que yo creo que se han desarrollado aquí y se han desarrollado con amor a la tierra vizcaína. Pues estás en plena forma, o sea bueno, que... Vamos a ver. Adelante. Vamos a ver. Muy bien. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias, Javier, por la exposición. Y yo también soy historiador y desde luego me suscita mil preguntas, mil cuestiones, porque la historia, efectivamente, como has dicho tú, es motivadora. Entonces, pero quiero resaltar dos aspectos. Yo no he leído todavía tu libro, de los que ha hablado Laura, y es, en primer lugar, has insistido en el mestizaje. Yo quiero subrayar este aspecto porque efectivamente todos somos mestizos. Y en segundo lugar, has dado una visión bastante positiva de España, que yo agradezco mucho, porque yo me libré del tópico este negativo de España, precisamente cuando fui a otros países, un desarrollo cultural, presuntamente cultural y económico, pues 20 veces superior a España, y entonces me di cuenta que teníamos valores verdaderamente excepcionales. Entonces, más que desarrollar este aspecto, porque sería otro tema de conferencia, quiero felicitarte por haber subrayado ese aspecto, esos dos aspectos como mínimo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, usted, Arana. Fíjate, ha sido una casualidad. Cuando me lo han presentado, Carmen, he dicho, a usted le conozco de algo. Y el hombre no se ha acordado, pero yo, claro, me he acordado enseguida. Fue profesor mío en la UNED, en Portugalete, en la universidad. Y luego se jubiló enseguida y ya no pude. Pero fue profesor de filosofía y fue la única asignatura que aprobé. ¿Verdad? La única. No, me salió en Madrid, pero bueno, usted nos formó y mira, fue de la única que aprobé. Hay por ahí, me parece otra intervención. Sí, es cierto que quien tiene la imprenta escribe la historia como le da la gana, y eso sí que es verdad. Los que hacían las crónicas de los reyes hacían las crónicas según lo que le interesaba al rey de turno. En España ha pasado lo mismo, pero ha pasado lo mismo a favor y en contra. Yo tengo en casa todavía un Luis Vives del año Catapún Chinchín que cuenta cómo era la historia de este país. La historia de este país, por ejemplo, desaparece la España islámica, no existe la España islámica. Se cuenta que, perdón, no sé qué ha pasado, es igual. Se cuenta la épica que supuso la guerra de la independencia, cuando para mí fue un error, porque al final la modernidad tardó muchísimo en llegar a España, precisamente porque echamos a los franceses. Menos mal que luego nos llegó Helen y nos arregló un poco el asunto. Pero es verdad. Y también se ha contado al revés. Porque, por ejemplo, ahora se cuenta que qué bien lo hizo Fray Bartolomé de las Casas con los indios, pero no se cuenta que lo hizo muy mal con los negros. Porque Fray Bartolomé de las Casas dijo, hoy pobres indios que están trabajando las minas y los estamos esclavizando. Habrá que traer negros para que trabajen en las minas. Y por eso se llevaron negros a América. O sea que se cuenta la historia según el que nos viene bien. Y es verdad que cuenta la historia el que tiene la imprenta, como ahora cuenta la historia el que tiene una televisión, el que tiene unos medios de comunicación. Y eso va a seguir siendo igual siempre. Lo siento mucho, pero va a ser así. Entiendo la buena fe del que escribe una historia escéptica, pero me parece que
la guerra está perdida en ese aspecto. Gracias, Juanjo. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, lo que has dicho de la derrota de las tropas napoleónicas en la guerra de la independencia en España, hombre, se cuenta como una gesta militar del espíritu hispano y todas esas cosas, pero en realidad, si los franceses hubieran impuesto su política en este país hubiera entrado en la modernidad mucho antes, claro. Se volvió otra vez un retroceso. De haber entrado en la Ilustración con sus ideas de alguna manera mucho más humanas, humanísticas y menos oscuras, pues este país hubiera dado un paso mucho más importante que el que dio. Volvió otra vez al ferrilismo con Fernando VII, fíjate, el rey más nefasto que ha tenido este país, ¿no? Y el más taurino sí fue ganadero, incluso, mira, muy buena punta, Alfonso, fue ganadero. Tenía lo que luego compró Juan Pedro, ¿no? Sí, lo de Veragua, sí. Luego, él les vendió la ganadería luego a Osuna, al conde de Osuna y al de Veragua, ¿no? Pasaba la ganadería creo que por la zona de Aranjuez o por ahí, sí. Y fue ganadero. Pero yo creo que fue un hombre que era bastante frívolo y lo mismo era ganadero que Cerón, decían, sí. Donde el ganado que conocía bien era el de las noches de Madrid, cuando salía por las tabernas. Ese lo conocía estupendamente. ¿Alguna cosa más? Que hay una tortilla de patata y unos vinillos. Está ahí. A ver, perdona, solo una cosita. Hombre, presidente. Hola, solo una cosita. Comentábamos aquí varios. Hasta aquí hemos llegado. No es lo mismo que hemos llegado hasta aquí. Supongo que lo has hecho con intención. Bueno, sí, tiene una pequeña intención, sí. Hasta aquí hemos llegado porque yo ya no iba a seguir y habrá otros espíritus que sigan y porque fueron las últimas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, es una frase más muy recurrida en el castellano, eso de que hasta aquí hemos llegado, no te permito nada más y todas esas cosas, ¿eh? Muchas gracias, presidente, que estabas ahí atrás, no te había visto. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, vale, pues el título nos viene también muy bien, ¿no? Para concluir, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Daros las gracias a todos por vuestra presencia, y a Javier, a Carmen, a Laura, muchas gracias. Ahora me lo firmas, ¿eh? Ahora mismo, es lo primero que iba a hacer.